Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad vamos a dar continuación a la exposición que nos presentó en un primer programa el magíster Lorgio Orellana Ayllón. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE. Vamos a continuar con la exposición de la investigación que está realizando y que gira alrededor de la reacción mestiza durante los meses de octubre-noviembre del año 2019. Entonces vamos a retomar, ¿no? Ahora vamos a retornar con la exposición de la anterior vez. Ustedes recordarán que habíamos identificado, ¿no? O indicado que las condiciones de posibilidad de levantamiento de las clases medias principalmente en octubre-noviembre de 2019 encuentran como sus causas principales a esta contradicción entre dos lógicas político-culturales del capitalismo, una contradicción que no es exclusiva solamente de Bolivia, sino que uno la puede encontrar en Europa, la puede encontrar en muchas otras latitudes, y que es esta contradicción entre el multiculturalismo y la lógica del Estado-nación, en el caso boliviano el Estado-nación mestizo. Ahora, yo un poco quiero ilustrarles, mostrarles a ustedes algunas imágenes, ¿sí? Para que un poco ustedes vean cómo se ha ido construyendo de alguna manera el imaginario político, esta comunidad imaginada a la cual hace referencia Anderson. Y en esta primera foto que les estoy mostrando es la posesión de mando de Hernán Siles Suazo del año 1982, donde se puede ver que él está haciendo la señal de la cruz, ¿no? Está siendo posesionado como presidente de la República, ¿sí? En la siguiente foto se muestra claramente la posesión de mando de 1985, donde aparece Víctor Paz Estensoro al lado de Gonzalo Sánchez de Lozada y Julio Garrett Ayllón, y al frente hay una cruz, ¿sí? Una cruz. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean es claramente el lugar, digamos, central que tiene este símbolo católico dentro de este imaginario político. O sea, en realidad uno jura por Dios y después jura por la patria. O sea, es decir, existe un lugar central de los símbolos católicos dentro de esta comunidad imaginada boliviana, ¿sí? Vuelvo a mostrarles otra foto, que esta vez es el del último gabinete del año 2002, del último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, donde todos los ministros que están jurando están haciendo la señal de la cruz, ¿sí? Entonces, ¿a qué vienen estas imágenes? O sea, si ustedes ven, todos están con terno, con corbata, muy ataviados, ¿sí? Es importante indicar que este es el atuendo que históricamente usaron los presidentes de la República y los ministros al momento de jurar en la posesión, digamos, de mando. Y es una modalidad que surgió desde la propia fundación de la República, donde los propios constituyentes adoptaron esta suerte de vestirse un poco a la europea, con saco, con frac, y que fue la que de alguna manera instalaron los doctores, digamos, de la independencia, que formaron la constituyente. Y es importante porque eso ha estado ya formado parte del imaginario político de lo que es, digamos, o cómo se viste un funcionario público. Hasta antes del ascenso del MAS al gobierno, yo recuerdo muy bien, si uno iba a La Paz y veía cómo estaban yendo a trabajar los funcionarios a los ministerios, los iba a ver vestidos con saco, con corbata, muy bien trajeados, etcétera, ¿sí? Bueno, ¿por qué hago referencia a estos elementos que podrían ser simplemente decorativos? En realidad no son, o sea, la fachada personal, te dice Goffman, expresa la dignidad personal de los individuos, son aquellos aspectos a los cuales él le asigna un valor positivo y que de alguna manera definen su identidad social. Entonces no son elementos
podríamos decir, simplemente superficiales, ¿no? Y es importante tomar en cuenta este antecedente, porque, claro, en el imaginario, digamos, político anterior al ascenso del MAS, la representación, digamos, mestiza, republicana, y la figura de Dios ocupaba un lugar central dentro de este imaginario político. El propio juramento decía así: usted jura por Dios y por la patria, ¿no? Es importante hacer énfasis en este aspecto porque el ascenso del MAS al gobierno, como mostramos en la siguiente foto, va a suponer una ruptura radical de alguna manera, o diremos, una subversión simbólica, ¿sí? Con todos aquellos, con toda aquella, digamos, simbología que de alguna manera venía de la configuración mestiza del Estado-Nación, ¿no? Y basta ver nomás el atuendo, basta ver la forma en la cual están vestidos, la huipala, y esto va a generar ya un problema, es un problema de inicio. A ver, para que se entienda un poco esto del conflicto que plantea, a ver, Benedict Anderson indica que el fenómeno nacional y el nacionalismo se comprende mejor si uno lo compara con las religiones, ¿sí? Los símbolos nacionales son como los símbolos religiosos, están inscritos dentro de el ámbito de lo sagrado, ¿sí? Entonces, supusieron grandes guerras el que hayan revoluciones simbólicas. Por ejemplo, el paso del protestantismo, esto te analizan sobre todo los alumnos de Pierre Bourdieu, o sea, cómo se han dado las revoluciones simbólicas. Por ejemplo, el paso del catolicismo al protestantismo, ¿no? Supuso una destrucción de iglesias, quema de iglesias, destrucción de vírgenes, de santos, o sea, es decir, sustituir un sistema de creencias por otro sistema de creencias supuso una drástica profanación de los antiguos íconos sagrados que formaban parte del universo de creencia católico. Ahora, imaginen ustedes lo que supone para un militar, ¿sí?, que ha sido formado dentro de la visión de que existe un solo Dios, una sola patria y una sola bandera en Bolivia, como está en el cuartel, que aquí ustedes pueden verlo al entrar, la Capitán Ustaris, ahí está claramente su eslogan, que de repente le pongas una huipala, ¿sí? Y no solamente eso, sino que al mismo tiempo cambie el santo y seña de su institución y ya no es subordinación y constancia, sino es patria o muerte, venceremos, ¿sí? O sea, digamos que toda esta fachada que va a instaurar el MAS va a suponer una subversión simbólica con los respecto de los antiguos íconos sagrados que formaban parte de la simbología del Estado-Nación boliviano, mestizo, que de alguna manera va a actualizar la Revolución del 52, ¿no?, la figura de la República, donde la cruz y la bandera rojo, amarillo y verde están por encima de la nación. Entonces esto ciertamente va a suponer el surgimiento de una contradicción entre dos imaginarios políticos distintos, entre dos creencias, entre dos teologías políticas diferentes, ¿sí? Y esto ya se lo va a haber expresado el año 2013, por ejemplo, aquí quiero citar una expresión de la por entonces diputada, digamos, congresista Yanine Áñez, que reclama frente al, digamos, la instauración de una nueva fecha cívica y que va a ser feriado, que es el Año Nuevo Aymara, y va a decir claramente: ¿qué Año Nuevo Aymara ni Lucero del Alba? Satánicos, a Dios nadie lo reemplaza. O sea, ella se figura de que Dios, la figura de Dios está siendo desplazada, ¿sí?, por un conjunto de rituales en su visión de lo que es la configuración o en su imaginación, digamos, nacional, ¿sí?
Para Yanine Áñez, como para muchos otros personajes, como vamos a verlo después posteriormente, Camacho, el propio Carlos Mesa, o sea, el Dios cristiano formaba parte integrante de la comunidad política imaginada boliviana, ¿sí? Que de alguna manera el MAS habría sacado, ¿sí? Bueno, ahora esto se lo puede ver a través de varios ejemplos, o sea, otro va a ser la disputa, por ejemplo, que va a suscitarse en torno a si en el censo, el año 2002, en la configuración, digamos, de la boleta censal en el año del año 2012, debía o no introducirse la categoría de mestizo como criterio de autodefinición, ¿no? Y claro, los gobernantes van a oponerse drásticamente a que esto sea así, ¿sí? Van a proclamar abiertamente de que el mestizaje o la categoría de mestizaje, la reivindicación de lo mestizo era una rémora del pasado colonial. Y frente a este argumento y a esta decisión, ¿no? Sobre todo de que la va a anunciar la ministra Viviana Caro, ministra de Planificación y Desarrollo, que indica que no va a estar reconocida la palabra mestizo en la boleta censal, hay dos reacciones que quiero sobre todo citar. Es de Yanine Áñez, nuevamente, que dice lo siguiente: yo no me voy a pronunciar por ninguna etnia porque me considero mestiza y soy boliviana. Quiero, como todos, que se respete mi identidad. Evidentemente quieren imponer la idea de que en el país existen personas de una determinada etnia y nada más, ¿sí? Cuando el mayor porcentaje de gente pertenece a los mestizos. Sí, esta declaración es del 3 de agosto del año 2012. Voy a citar otra reacción, que es la de Norma Pierola, de Comunidad Nacional, y dice así: esta división a título de Estado nos obliga a identificarnos con alguna etnia o cultura. Esto tiene que ver con el aspecto político, porque solo escuchar la palabra raza o etnia viene a la mente el Estado plurinacional. Y eso forzosamente es rechazado por la mayoría de los bolivianos. Por lo tanto, lo que espera el señor Evo Morales es consolidar su idea de plurinacionalidad a partir del racismo y la división a quienes nos consideramos mestizos. Ni siquiera hay otras alternativas, dijo. O sea, quiero que ustedes vean, o sea, que traten de ver, o sea, es decir, cómo en una declaración a un nivel micro, si ustedes quieren, puede verse reflejada esta contradicción a la que nosotros hemos hecho referencia, entre estas dos lógicas político-culturales, que es el multiculturalismo, por un lado, y por otro lado, el Estado-nación, en el caso boliviano, el Estado-nación mestizo, ¿sí? Bueno, otra expresión cabal, digamos, de este proceso de reacción nacionalista mestiza, uno la puede encontrar en varias declaraciones que ha hecho Carlos Mesa ya desde mucho antes, ¿no? O sea, ya en el año 2013 va a decir claramente de que la mayoría de los bolivianos nos sentimos y de hecho somos mestizos, ¿no? En todos estos elementos, entonces, ¿qué es lo que vemos? O sea, es decir, que tanto Dios como el mestizaje serían parte central e integrante de la comunidad política imaginada boliviana, y que el MAS lo que habría hecho es sacarlo. ¿Sí? Eso es lo que está en disputa. Ahora bien, voy a entrar ya directamente a hablar sobre la reacción nacionalista mestiza de octubre-noviembre de 2019, después de haber hecho referencia a estos antecedentes. Y antes de abordarla, quiero un poco referirme a una hipótesis interpretativa que es de Ernest Gellner, que tiene un libro famoso que se llama Naciones y Nacionalismo, y que me parece que permite de alguna manera completar mi marco explicativo. Ernest Gellner te dice lo siguiente: hay una forma específica de violación del principio nacionalista contra el cual el sentimiento nacionalista es particularmente sensible. Si aquellos que gobiernan una unidad política pertenecen a una etnia distinta a la que pertenece la mayoría de los gobernados. Esto constituye para los nacionalistas un atentado a las convenciones políticas que es absolutamente intolerable. O sea, miren esto, o sea, para Ernest Gellner, el nacionalismo es una ideología política que sostiene
que los límites étnicos no deben contraponerse a los límites políticos. O sea, te genera urticaria si quien te está gobernando pertenece a una etnia distinta de la tuya. Eso es lo que te está diciendo Gellner, ¿sí? Ernest Gellner te va a decir que el nacionalismo es un movimiento político, finalmente, en el que una etnia aspira a dotarse de un techo político propio. Es decir, aspira a que su rostro, su representación, lo que define como su propia dignidad, finalmente se haya proyectado y encarnado en instituciones políticas, en gobernantes, en una representación política, en símbolos, etc. ¿Sí? Y en la medida en que eso no sucede, pues lo que tú tienes es un conflicto. Y creo que, bueno, las imágenes que les voy a mostrar a continuación confirman la hipótesis. En la primera foto tenemos justamente ya, se puede ver, es de acá de Cochabamba, es el motín policial, ¿no? Del 8 de octubre, del 8 de noviembre, perdón, de 2019, donde se puede ver a los soldados que están llevando un crucifijo de Cristo, ¿sí? Es decir, es justamente esta idea de reinstalar, digamos, a la figura de Dios como parte, digamos, central de la comunidad imaginada boliviana. Y hay varios hechos, varios simbólicos de este tipo. Por ejemplo, cuando Fernando Camacho ingresa a Palacio con una Biblia, ¿no? Que la va a poner, digamos, en el centro. Es como decir, Dios está volviendo a ingresar al espacio político, ¿no? O como cuando Yanine Áñez baja con una Biblia, y bueno, y después, la siguiente foto, siempre en las posesiones o en las declaraciones, en las posesiones de ministros, siempre va a haber una Biblia abierta y un crucifijo, con Cristo crucificado, y lo van a decir explícitamente. Yanine Áñez va a decir, ¿no? Dios ha permitido que la Biblia vuelva a entrar al palacio, que Él nos bendiga, ¿no? En las entrevistas que hemos logrado hacer, está muy fuerte la idea de que, por ejemplo, Dios habría tenido un papel muy importante en propiciar la caída de Evo Morales, ¿sí? Es decir, muchos grupos creyentes, cristianos, católicos también plantean eso, es decir, Dios había puesto sus manos, la caída de Evo Morales habría sido un acto divino, ¿sí? Es importante no perder de vista esto, ¿no? Simultáneamente, o sea, junto, digamos, a expresiones como la siguiente foto, donde estamos mostrando unos jóvenes que están rezando, y al lado han hecho caer la estatua de Evo Morales, es decir, han destruido un símbolo. Es como una especie de contrarrevolución simbólica a lo que estamos viendo en octubre de 2019, un poco tomando esta figura de subversiones simbólicas, que es la que un poco te va a instalar el MAS, y que al mismo tiempo sería respondida por esta reacción mestiza y republicana, destruyendo las estatuas de Evo Morales, agrediendo a mujeres de pollera, eliminando o quemando la huipala, o como va a ser el gobierno de Yanine Áñez, que va a sacar la figura de la huipala de los propios certificados de nacimiento. Bueno, después de hacer esta exposición, bueno, quiero sacar algunas conclusiones, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí es una contradicción inscrita en el seno del propio Estado, ¿sí? Producto del desarrollo embrollado, combinado de las instituciones políticas, ¿sí? Y para que ustedes lo vean con mayor claridad, voy a mostrarles una última foto, que es la que he logrado rescatar de la posesión de mando, la posesión del alto mando militar, el primer alto mando militar que va a designar tras su ascenso el presidente Arce Catacora, Luis Arce Catacora, y quiero sobre todo remarcar estos detalles. Si ustedes se fijan, todos los oficiales del ejército están haciendo la cruz, la señal de la cruz, ¿no? Si están por besar la señal de la cruz. Quien les está tomando juramento
es el propio Luis Arce. Y al momento de tomarles el juramento les dicen, juran por nuestros héroes, juran por nuestra Constitución, juran por la patria, es decir, digamos que evoca los símbolos por los cuales se va a jurar, pero en ningún momento él menciona a Dios, ¿sí? Sin embargo, los militares están con la cruz, haciendo la señal de la cruz, prestos a jurar por lo que para ellos es el máximo símbolo de lo sagrado y haciendo en sus manos. Pero Arce no lo menciona. Entonces, si ustedes se fijan, lo que estamos viendo es una escisión en el sistema de creencias de la propia élite estatal, que comulgan con símbolos que le profesan fe a símbolos nacionales distintos. Y uno ahí inmediatamente se pregunta y dice, ¿por qué el alto mando tendría que serle leal a un gobierno cuando ha jurado por algo que en realidad no cree? O ha jurado por algo que sí cree, que es Dios, pero que no se haya representado en el imaginario político plurinacional del MAS. Entonces, lo que constatamos es ciertamente una escisión en el sistema de creencias que cohesiona a las élites políticas, pero no solamente a las élites políticas, también a la sociedad civil que se ha alineado durante las jornadas de octubre-noviembre, tras uno u otro proyecto político. Por un lado está el mestizo republicano confrontado con este otro indigenista plurinacional. Ahora, es importante aquí indicar que dicha escisión tiene sus fundamentos en el suelo, es decir, del Estado, esto es en la sociedad civil. Instituciones como la escuela, por ejemplo, las universidades, la policía, el ejército, siguen siendo escenarios donde se reproduce un nacionalismo mestizo. Los policías que se sacaron la huipala de los hombros, pierdan duda, o sea, tienen por encima de la huipala está la rojo, amarillo y verde. Lo propio en las instituciones, lo propio en la institución militar, lo propio en las escuelas, es decir, la huipala es representado por los nacionalistas mestizos, nosotros lo hemos visto eso a través de entrevistas, como un símbolo impostado, es decir, como algo que no los representa, como algo artificial, como un trapo. ¿Sí? Lo han dicho muchas veces y lo han quemado, es más. Entonces lo que aquí tenemos pues es creencia política contra creencia política, visión de lo nacional contra visión de lo nacional, y en ese terreno, como dice Marx, lo que termina dirimiendo es la fuerza, ¿sí? Y bueno, o sea, creo que, bueno, de alguna manera hemos logrado, a través de esta exposición, confirmar la hipótesis que hemos planteado claramente, que esta reacción nacionalista mestiza tiene como condición de posibilidad la combinación, la amalgama entre dos tiempos históricos del capitalismo, el del Estado-nación mestizo en el caso boliviano, frente al multiculturalismo indigenista del MAS. Estimados televidentes, el día de hoy hemos continuado con la presentación, con la exposición del magíster Lorgio Orellana Ayllón. Él ha concluido presentándonos los avances de la investigación que gira alrededor de la reacción nacionalista mestiza durante los meses de octubre-noviembre del año 2019. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad.